11 y 12. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12. Allí en esta carta de Pablo a Timoteo vamos a tener la enseñanza, la predicación en esta mañana. Vamos a leer estos pasajes, hermanos, y la palabra la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Oremos. Padre, muchas gracias por esta porción de su palabra. Gracias, Señor, porque a través de su palabra usted nos bendice, como también, Señor, a través de ella nos exhorta para que nosotros, amado Padre, sus hijos, su iglesia, sus ministros, podamos, oh Dios, conducirnos de esa manera agradable, de esa manera que le honra, le glorifica y le exalta, y sobre todas las cosas con ese propósito, Señor, de que su iglesia se mantenga en la sana doctrina. Gracias, oh Dios, y en el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos su dirección, su control, para que a través del Espíritu Santo usted pueda usarme a mí como un instrumento para transmitir su palabra. Y también, Señor, nuestros hermanos puedan recibir esa palabra con gozo, reflexionar en ella y guardarla en su corazón para ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo enseño y aprendemos. Amén. En este pasaje, hermanos, que hemos leído, Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12, aprendemos sobre la buena batalla de la fe, donde el apóstol Pablo ordena a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. Esto indica, hermanos, por el hecho de que el apóstol Pablo dé estas instrucciones, estas exhortaciones a Timoteo, que el apóstol Pablo es el escritor de esta epístola, y en este caso Timoteo, un discípulo que él había dejado en Éfeso para encargarse de la iglesia allí. Esta epístola el apóstol Pablo la escribió probablemente entre los años 62 al 65 después de Cristo. Bien, dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La iglesia de Éfeso, hermanos, la iglesia de Éfeso estaba ubicada en una ciudad donde predominaba mucho el comercio y también la religión. Pensando en la religión, predominaba el culto a Artemisa, diosa pagana. Internamente en la iglesia habían algunos problemas, y estos problemas, hermanos, tendrían que ver mucho con la enseñanza, ya que algunos falsos maestros que se habían levantado a lo interno de la iglesia probablemente hasta influían, estaban enseñando de una mala manera.
Estaban enseñando corrientes filosóficas, falsa enseñanza que también estaba enfocada en la codicia de ganancias. Imagínense hasta dónde o bajo qué rumbo estos hombres mentirosos, estos falsos maestros, estaban llevando la iglesia de Éfeso. Era necesario entonces la intervención en primera instancia de Dios al iluminar al apóstol Pablo para que escoja a este discípulo Timoteo y lo establezca en este lugar, en esta iglesia de Éfeso, para corregir lo deficiente, como le dice en otros contextos. Realmente, hermanos, cosas como estas movieron al apóstol Pablo a instruir a Timoteo sobre la sana doctrina, y también para que él le enseñe en esta iglesia sobre el orden, sobre la conducta que corresponde a los siervos de Dios. Cuando nosotros vemos el contexto general de esta epístola, vemos que esta epístola está estructurada en 5 secciones. La primera sección en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 20, donde habla sobre la introducción y el encargo contra la falsa doctrina. La sección 2, que la encontramos entre el capítulo 2:1 hasta el capítulo 3:16, donde encontramos instrucciones para la adoración y instrucciones para establecer el liderazgo en la iglesia. La tercera sección la encontramos entre el capítulo 4:1 hasta el versículo 16, donde Pablo advierte sobre la apostasía y cómo vivir piadosamente. La cuarta sección la encontramos en el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 2, donde se refiere al trato con los diferentes grupos en la comunidad cristiana, en la iglesia. Y la quinta sección la encontramos en el capítulo 6:3 hasta el versículo 21, donde termina esta epístola, y encontramos ahí, hermanos, instrucciones finales y exhortaciones de parte del apóstol Pablo a Timoteo. Pensando en la sección de hoy, capítulo 6, versículo 11 al 12, podemos ubicarnos en la quinta sección de esta epístola, en la quinta sección. Y entonces esto nos lleva al contexto, y es que en el capítulo 5, hermanos, versículo 17 al 25, el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo sobre cómo tratar a los ancianos, hablando sobre la retribución a los que enseñan bien, la disciplina para los que pecan, y en este caso pues pensando en toda la iglesia. Y algo muy importante, y probablemente un error que se estaba cometiendo internamente en esta congregación, algo muy preocupante, y es que debían tener sumo cuidado para no imponer manos con ligereza. En este caso, no establecer nuevos líderes para que fueran obispos, para que fueran ancianos al frente de la congregación. Y ese contexto lo conocemos bien, porque hace poco el hermano David pues nos enseñaba sobre esos requisitos que esta iglesia, hermanos, debía evaluar, y que también nosotros debemos evaluar para escoger, para establecer obispos, para establecer ancianos acá en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo da esas instrucciones a Timoteo, y luego en el capítulo 6, entre los versículos 1 y 2, sigue instruyendo a este discípulo, y en este caso le instruye sobre la actitud que debían tomar los esclavos hacia sus amos. Y hablando de esos esclavos hacia sus amos,
siendo ambos creyentes, tanto esclavos como sus amos. Probablemente algunos creyentes probablemente eran esclavos de algunas personas que no habían sido convertidas todavía. Y entre los versículos 3 al 10, pues Pablo advierte contra los falsos maestros que usan la religión a lo interno de la iglesia como medio de ganancia y el peligro del amor al dinero. Por eso, hermanos, que Dios en esta sección de hoy, en este pasaje de hoy, Dios nos va a enseñar lo siguiente: lo que hace un hombre de Dios que pelea la batalla de la fe a fin de mantener la sana doctrina en la iglesia. Lo que hace un hombre de Dios que pelea la batalla de la fe a fin de mantener la sana doctrina en la iglesia. Regresamos al versículo 11, hermanos, y ahí pues vamos a encontrar, en el versículo 11, vamos a encontrar dos cosas de las que debe hacer este hombre que pelea la batalla de la fe a fin de mantener la sana doctrina en la iglesia. En primer lugar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye. Un hombre de Dios debe huir de las cosas que corrompen la pureza espiritual. Huye de las cosas que corrompen la pureza espiritual. Mire cómo dice Pablo acá, versículo 11. Le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Pablo comienza el versículo 11 con un contraste, diciendo: mas tú. Este más es una conjunción que está uniendo el contexto anterior. En este caso, los versículos 3 al 10 de este mismo capítulo 6, donde Pablo advierte sobre los falsos maestros que usan la religión como medio de ganancia. La idea del apóstol Pablo al usar este contraste más tú es señalar a Timoteo que él es diferente a los falsos maestros. Ese es el propósito de Pablo: señalar a Timoteo que él es diferente, que él no es igual, que él debe enseñar la sana doctrina, que él debe apegarse a los lineamientos bíblicos de la sana doctrina, que él debe servir por obediencia, por amor, en fidelidad a Dios, por su llamado, y no por ganancia, y no para enriquecerse. Y es por eso, hermanos, que ahí seguidamente el apóstol Pablo sigue diciendo: oh hombre de Dios. Usa esta frase, hermanos, oh hombre de Dios, para referirse a Timoteo. Y es que este es un término que se usa en el Nuevo Testamento con relación a Timoteo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 17, aunque es un pasaje que nos da la finalidad por la cual Dios nos ha dado su palabra, pero también es un pasaje, hermanos, es un pasaje que hace referencia a un hombre de Dios, porque Pablo dice ahí en 2 Timoteo 3, 17, vamos a ir al pasaje. El apóstol Pablo dice ahí: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos que 2 de Timoteo también es otra carta pastoral de Pablo a Timoteo, y en ese contexto, hermanos, es un término que se usa
en relación a Timoteo. Pero también, hermanos, es un término que se usa para referirse a dónde debe llevar la finalidad de la palabra de Dios al hombre de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como término técnico, esta frase, oh hombre de Dios, se emplea unas 70 veces, aproximadamente unas 70 veces en el Antiguo Testamento. Unas 70 veces en el Antiguo Testamento, siempre para referirse a un hombre que actúa como portavoz oficial de Dios. Y se me viene a la mente uno de los profetas a quien más nuestro Dios se refiere como oh hombre de Dios. En este caso, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel. Entonces vemos que es un término que se refiere a un hombre que actúa como portavoz de Dios. Y ese hombre, hermanos, era Timoteo. Ese hombre era un portavoz de Dios. Y este hombre debía conocerse por las cosas que hace. Por eso que el apóstol Pablo le dice ahí en el versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, y luego le dice, y ella le habla con un imperativo y le dice, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. ¿De qué cosas debe huir Timoteo? Bueno, entonces para ver necesitamos leer el contexto desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Y dice 1 Timoteo 5, versículo 3 al 10 de la siguiente manera. Perdón, capítulo 6, 3 al 10. Capítulo 6, 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman como la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A esas cosas que leímos en estos pasajes, esas cosas que contaminan la pureza espiritual, que contaminan la pureza cristiana, de esas cosas debe huir Timoteo. Debe huir Timoteo. Entre este pasaje encontramos falsa enseñanza. Y esta falsa enseñanza de estos falsos maestros tiene relación con las cuestiones y contiendas de palabras. Imagínense, estos eran problemas internos en la iglesia de Éfeso. Eran problemas internos.
Y estas cuestiones y contiendas de palabras eran en referencia a especulaciones vanas de los falsos maestros, quienes actuaban de una manera orgullosa y por ese orgullo no entendían la verdad. En cambio, hermanos, un hombre de Dios se siente orgulloso, pero se siente orgulloso del conocimiento de la verdad de Dios. De eso se siente orgulloso un hombre de Dios. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 al 17: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este hombre se siente orgulloso, pero del conocimiento de Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces vemos ahí un contraste, ¿verdad? En lo leído, entre los versículos 3 al 10 del capítulo 6 de Timoteo, con lo que Pablo está diciendo ahora en Corintios. O sea, el hombre de Dios, hermanos, se siente orgulloso del conocimiento de la verdad de Dios. Ese debe ser nuestro orgullo. Ese debía ser el orgullo de Timoteo, y ese orgullo debía prevalecer a través del cumplimiento de su ministerio, instruyendo a esta iglesia de Éfeso, donde habían problemas de doctrina. Como también, hermanos, Timoteo debía huir de las codicias necias. Estos maestros estaban privados de la verdad. Y estaban privados de la verdad no porque nunca la habían escuchado. Recordemos que fueron hombres que dijeron creer en Cristo internamente en esta congregación. Y entonces habían escuchado la verdad, pero ellos, por su dureza, por su necedad, se habían apartado de la verdad y ahora están negando la verdad. Por eso Timoteo debía huir de esas necedades. Pero hay un aspecto importante también que caracterizaba a estos falsos maestros, de lo cual Timoteo debía huir. Y es que debía huir del peligro del amor al dinero. Estos maestros les motivaba, hermanos, lo que podían ganar monetariamente a través de lo que ellos enseñaban. Esa era la motivación de estos hombres. Les motivaba saber o imaginarse o imaginar cuál era el lucro que ellos podían obtener por enseñar no la verdad de Dios, sino sus propios argumentos, sus propias creencias, o probablemente lo que muchos creyentes a lo interno de esta iglesia de Éfeso querían escuchar. El versículo 10 por eso dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos falsos maestros cambiaron a Dios por el dinero, y era un aspecto que los caracterizaba muy bien. Por ejemplo, dice Pedro, capítulo 2, 1 al 3: pero hubo también
falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. No se duerme. Entonces estos falsos maestros se caracterizaban por ello. Y en contraste con un hombre de Dios, hermanos, no sirve por el lucro. Timoteo no debía servir por lo que debía obtener de ganancia o monetariamente de esta iglesia de Éfeso. Bien dice Pedro allá en 1 Pedro capítulo 5, 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y mire cómo es que se debe cuidar la iglesia de Cristo. Cómo es que un hombre de Dios debe cuidar la iglesia de Cristo. Cuidando de ella, no por fuerza. Y por eso decía el hermano, hay que hacer la pregunta si anhela cuidar la iglesia de Cristo. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Vemos, por eso es que Pablo dice, pero tú o más tú, porque Timoteo era diferente a estos falsos maestros. Y relacionando estas palabras de Pedro en sus epístolas, vemos que un falso maestro contrasta totalmente con un hombre de Dios, y de esas cosas, del amor al dinero, debía huir Timoteo. Por eso es que un hombre de Dios que pelea la buena batalla de la fe a fin de mantener la sana doctrina en la iglesia, huye de esas cosas que hemos aprendido. Huye de la falsa enseñanza, huye de las palabras necias de los falsos maestros, y huye de esa tentación de amar el lucro por el servicio en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, sigue diciendo la palabra en el versículo 11. Y sigue. Ahí encontramos, hermanos, otro imperativo. Vemos otra conjunción ahí, y que nos está indicando que Timoteo debe persistir, debe buscar constantemente hacer las cosas que tienen relación con las virtudes en la vida cristiana. Ahora entonces vemos, hermanos, que debe de dejar de hacer algo para seguir la práctica de las virtudes en la vida cristiana. Por eso dice el apóstol Pablo ahí: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Y sigue. ¿Qué es lo que debe seguir Timoteo? ¿Qué es lo que debe seguir un hombre de Dios? Bueno, aquí hay unas virtudes, hay una lista, y realmente a lo largo de la palabra encontramos muchísimas más. Y le dice Pablo, y sigue, y le dice, sigue la justicia. El hombre de Dios debe seguir la justicia. Y la justicia, hermanos, la justicia
se relaciona a hacer lo que es recto. Se relaciona a hacer lo que es recto, tanto en relación con Dios, como también, hermanos, en relación con el hombre. En relación con el hombre. Y se manifiesta, hermanos, por encima de todo, en la conducta cristiana del hombre de Dios. En la conducta cristiana del creyente, del cristiano. Y también no solamente debe seguir la justicia, debe seguir la piedad. La piedad tiene relación con la reverencia a Dios en primera instancia. Y podría traducirse como ser a la semejanza a Dios. Mira dónde nos lleva la piedad. A ser a la semejanza a Dios, como también a una actitud en pos de Dios. Esto hace que el creyente haga lo que es agradable delante de Dios, imitando la vida piadosa de Cristo. Por ejemplo, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, hermanos, pero no pecó. ¿Qué indica esto, hermanos? Que la piedad también se refiere a las verdades de la salvación y la justicia en Cristo, que a su vez produce en el creyente santidad. Ahí nos lleva la piedad. Pero también, hermanos, el hombre de Dios debe seguir la fe. Esta palabra, la fe, se deriva de la palabra, según el griego, pistis, y tiene que ver con ser creyente. Tiene que ver con ser creyente. El hombre de Dios debe ser un creyente genuino. También un creyente genuino con la confianza en Cristo para salvación, como también hace referencia a un estado de certeza. Hebreos 11:1 y 2 dice: es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y miren esto, lo que dice el 11:2: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por eso es que sigue en ese contexto del capítulo 11 a los hebreos esa gran lista de hombres de fe que son catalogados como los hombres de la fe, los héroes de la fe. Fueron hombres de fe. Pero también, hermanos, el amor, esa es otra virtud que debe seguir el hombre de Dios. El amor. En este caso, derivamos la palabra amor según el griego de la palabra ágape, que se refiere al amor incondicional, desinteresado y espiritual. Este amor se asocia con el amor divino, el que Dios tiene por la humanidad. El amor divino, desprendiéndose primero del amor de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, dice Jesús en Juan 15:9: como el Padre me ha amado, le está hablando a creyentes, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Por eso, hermanos, es que ese amor se desprende primero del amor de Dios hacia nosotros,
para luego el amor nuestro hacia los demás, para obedecer el mandato del amor hacia los demás. Uno de los fariseos le preguntó al Señor Jesús sobre el gran mandamiento, y el Señor Jesús le respondió de la siguiente manera, allá en el contexto de Mateo 22, 36 al 40, y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, ese amor que se desprende del amor de Dios hacia nosotros, y luego nosotros en obediencia al mandato, amar al prójimo. Según el contexto de Corintios 13, vemos una definición de amar. 1 Corintios 13, 1 al 8 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero también siguen dos virtudes más que el hombre de Dios debe seguir: la paciencia. Y esto hace referencia a una resistencia, hermanos, persistente. Resistir persistentemente, permanecer bajo tolerancia. Santiago habla sobre esto y Santiago dice: sé paciente y orad. Y esa paciencia es una paciencia perseverante, porque vamos a ser pacientes, hermanos, todo el tiempo que Dios permita que estemos en esta tierra. Timoteo debía ser paciente todo el tiempo que durara su ministerio terrenal. Dice ahí: hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto nos lleva a pensar también que bien podría ser paciente hasta la venida de Cristo o hasta su partida de esta tierra. Y habla de la mansedumbre, y es que hay un hombre que la traduce del griego como dulzura. Como dulzura. La mansedumbre, el hermano Elvis Carballosa la traduce como dulzura. También, hermano, es una actitud templada, es una actitud apacible, humilde, también es amabilidad. Entonces, el hombre de Dios que pelea la buena batalla de la fe a fin de mantener la sana doctrina en la iglesia, es un hombre, hermanos, que no solo huye de las cosas que contaminan la pureza cristiana, sino también es un hombre que sigue las virtudes cristianas que tienen relación con estas que acabamos de mencionar, y con todas esas virtudes que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Luego en el versículo 12, del capítulo 6 de Timoteo,
El apóstol Pablo da otra orden a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo: pelea. Este hombre debe pelear, hermanos. Y es que la lucha internamente de esta iglesia no era fácil. Este hombre debía pelear arduamente. La palabra pelea se relaciona con la palabra, según el griego, agonizamai, que significa luchar. Luchar. De esa palabra agonizomai se deriva la expresión agonizar. Agonizar. Y se emplea durante los ejercicios militares, durante los ejercicios atléticos, para describir la concentración, para describir también la disciplina y el esfuerzo extremo y agonizante para ganar. Timoteo debía pelear para ganar. Para ganar. No en vano, allá en el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo: porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Este hombre de Dios iba a pelear para ganar, no para ser derrotado, no para sentirse de alguna manera aventajado por los falsos maestros, sino que este hombre debía esforzarse hasta el extremo de agonizar para ganar esta buena batalla de la fe. Con ese ímpetu disciplinado y agonizante debía pelear Timoteo para que la sana doctrina permaneciera en la iglesia de Éfeso. Timoteo debía pelear, y como dice ahí seguidamente el versículo 12, debía pelear la buena batalla de la fe. Y es que la buena batalla de la fe, hermano, es un gran conflicto, y es un conflicto espiritual. Y es un conflicto espiritual, hermanos, contra las tinieblas de Satanás. Es un gran conflicto espiritual contra las tinieblas de Satanás, donde están sus emisarios y todos esos hombres falsos que se prestan como sus discípulos para distorsionar el mensaje de la verdad del evangelio. Y esa batalla espiritual debía ganar este hombre de Dios, Timoteo. Esa lucha, hermanos, el apóstol Pablo la había experimentado de manera personal. De manera personal. En la segunda carta que le envía a Timoteo, en el capítulo 4, 7 al 8, Pablo dice lo siguiente: he peleado la buena batalla. O sea, es una experiencia propia. Es una experiencia propia, es algo vivido. No es que a Pablo se le ocurrió al momento de estar escribiendo ahí para motivarlo, sino que es una experiencia propia, personal, como debe ser una experiencia de todo creyente, de todo ministro. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
miren qué maravilloso esto, sino también a todos los que aman su venida. Era una lucha de experiencia personal de Pablo, y esas palabras, hermanos, indican que para pelear se necesita disciplina, se necesita esfuerzo al extremo de agonizar. Pero esta exhortación va más allá de la exhortación de Pablo a Timoteo. Esta es una exhortación también para el ministro de Dios, pero también va más allá, porque es una exhortación para la iglesia en general. Como iglesia de Cristo, hermanos, debemos ser disciplinados y debemos esforzarnos a tal extremo de que el esfuerzo máximo nos lleve a agonizar, a estar sumamente cansados y decirle: Señor, es cierto que este hombre exteriormente se está desgastando, pero internamente me siento fuerte, confío en su fuerza, en su dirección, para seguir peleando, para seguir contrarrestando la falsa enseñanza, para seguir haciendo lo que dice Judas, contendiendo por la defensa de la fe del evangelio. Bien, dice en 1 Corintios 9, 25 al 27 Pablo, que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ahí está haciendo una relación, una diferencia, es una analogía con respecto a los que corren una carrera. Una carrera, imagínense a un atletista corriendo alrededor de una cancha de fútbol, en aquella pista marcada por líneas. Imagínense a un hombre ahí. Pero Pablo estaba haciendo referencia a otra cosa. Se está refiriendo a la carrera cristiana. Por él habla esto y dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, hermanos, Pablo, Timoteo, Pedro y todos esos hombres de Dios, la iglesia de Cristo, nosotros, una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren el sentir de este hombre: yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice: yo mismo venga a ser descalificado, porque no he peleado como debe pelear un hombre de Dios. Un hombre que pelea la buena batalla de la fe. Un hombre que se esfuerza al máximo, al punto de agonizar. Al punto de agonizar. Esa era una experiencia personal de Pablo. Y era una experiencia que probablemente Timoteo estaba experimentando, pero que debía experimentarla a lo largo de su ministerio. Pero también las instrucciones siguen para Timoteo. Y es que un hombre de Dios que pelea la buena batalla de la fe, a fin de mantener la sana doctrina en la iglesia, no solamente, hermanos, huye de las cosas que corrompen la pureza espiritual, no solamente sigue las virtudes de la vida cristiana, no solamente pelea la buena batalla de la fe hasta el punto de agonizar, sino que también este hombre de Dios echa mano de la vida eterna. Timoteo, hermano, debía echar mano de la vida eterna. Y este imperativo, echar, en este caso, es para ayudar, es para corregir. Echar mano de la vida eterna debía llevar a Timoteo a servir en su ministerio, a corregir, para que prevalezca la sana doctrina, con el fin
de captar todos los asuntos relacionados con la vida eterna, para vivir y ministrar con una perspectiva celestial y eterna. Este hombre no debía tener su mirada en los asuntos de esta tierra. Por eso es que era diferente a los falsos maestros, porque los falsos maestros estaban pensando en el lucro. Este hombre debía pensar en lo celestial y en lo eterno. En lo celestial y en lo eterno. Por eso es que Pablo le dice, a la cual, pensando en la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y cuando Pablo le dice a sí mismo, fuiste llamado, se refiere al llamado soberano y eficaz de la salvación de Timoteo por parte de Dios. Dios, hermanos, no solamente extendió a Timoteo o sedujo a Timoteo para que aceptara la invitación a creer a través de la predicación del Evangelio, sino que también lo llevó a su llamado, a llamarlo a través del llamado eficaz, a través del llamado eficaz. Ese llamado, hermanos, que atrae a sí mismo a todos aquellos que nuestro Dios ha escogido. Ese es el llamado eficaz de Dios. El llamado especial, como lo conocemos en otro término, ese llamado, hermanos, al cual nadie se puede resistir, porque Dios lo ha escogido. Y dice el mismo Pablo que Dios lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Timoteo, como hombre de Dios, había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, no solamente para recibir la salvación de Cristo, sino también para ser llamado y puesto en el ministerio. Por eso es que le sigue diciendo, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Al referirse Pablo a la buena profesión, se refiere, hermanos, a la confesión pública de fe en el Señor Jesucristo que hizo Timoteo, la cual es posible que haya tenido lugar en su bautismo, y nuevamente es posible que haya tenido lugar al ser ordenado al ministerio. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 4, Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y la imposición de las manos no es que el hombre es el que transmite, ¿verdad?, el llamado, o como creen otros que enseñan mal, el que transmite el Espíritu Santo o el que transmite los dones del Espíritu Santo. No, es una oración donde públicamente Pablo oró por Timoteo, ¿verdad? Probablemente otros líderes religiosos, cristianos de Cristo, y pusieron manos sobre su cabeza para orar por él. A eso se refiere Pablo, a eso se refiere. Igualmente, hermanos, en 2 Timoteo 1:6 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Por lo cual te aconsejo, dice en el 1:6 de la segunda carta, que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. De mis manos. Hermanos, el objetivo es que este hombre de Dios
haga uso de los recursos espirituales en la palabra para pelear la batalla con el fin de mantener la sana doctrina en la iglesia. Hermanos, pero esto no solamente tenía relación con Timoteo, esto tiene relación con nosotros, con mi iglesia. Hermanos, si estás en el ministerio, Dios nos manda a pelear fielmente la buena batalla de la fe con el fin de que la sana doctrina prevalezca en la iglesia. Y este es nuestro contexto. Por eso es que el hombre de Dios debe ser un hombre enteramente preparado para enseñar, para adoctrinar la iglesia de Cristo. Porque el contexto de Timoteo es un contexto similar al nuestro, porque hoy en día se han levantado un sinfín de falsos maestros, y aún internamente, pensando en la Iglesia Universal de Cristo, se han levantado hombres que necesitan ser corregidos, mujeres que necesitan ser instruidas y acomodadas en su área de servicio en la obra de Dios. Entonces, hermanos, el hombre de Dios, por estas cosas, debe pelear fielmente la buena batalla de la fe. Pelear la batalla de la fe es un llamado también para toda la iglesia, ya que nuestra vida debe apegarse a lo que dice la verdad del Evangelio. Sinceramente, hermanos, Dios espera que sus hijos actuemos como hombres y seamos hombres de Dios. Para nosotros implica lo mismo que implicaba para Timoteo. Debemos huir de todo lo que corresponda, de todo lo que corrompa nuestra pureza cristiana. La falsa enseñanza, las palabras, de esas palabras necias. Y realmente el capítulo 4 de la epístola de 2 Timoteo, hermanos, este hombre le dice: te encarezco, y pone al padre, pone al hijo como testigo, y le insta a que debe predicar la palabra en todo tiempo. Y uno de los motivos porque se levantarían hombres dispuestos a predicar lo que el oído quiere escuchar. Y mucho creyente quiere que se le predique lo que él desea escuchar. Pero el hombre de Dios enseña lo que Dios manda a enseñar a través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, hermanos, debemos ser hombres de Dios. Debemos seguir todas las virtudes cristianas y practicarlas. No es suficiente solamente leer o conocer la definición de una piedad cristiana, sino que debemos practicarla. Estas piedades cristianas nos van a llevar a dejar ver el carácter de Dios forjado en nuestras vidas, y nos diferenciará de todo falso cristiano que diga hablar en nombre de Cristo. Debemos pelear la batalla con disciplina hasta el esfuerzo máximo. Hasta el esfuerzo máximo. Nuestra pelea es fuerte. Nuestra pelea es contra el reino de las tinieblas, pero también nuestra pelea es con nosotros mismos. La lucha nuestra empieza con nosotros, hermanos. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos estar plenamente y constantemente velando y orando, pidiéndole al Señor esa dirección, esa fortaleza espiritual para poder librar esa batalla personal que cada uno de nosotros libra a diario. Debemos echar mano de la vida eterna hasta que Cristo venga o partamos de esta tierra.
La perspectiva nuestra no debe ser terrenal, debe ser divina. Pablo decía en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es tener una perspectiva celestial, estar pendiente de ese llamado divino. La eternidad nuestra, hermanos, es divina. La eternidad nuestra es con Dios, no es terrenal. Hermanos, concluyo con esto. Peleemos la buena batalla de la fe sin dejarnos influenciar por las cosas corrompidas de este mundo. Practicar lo de Dios nos fortalecerá para pelear sin desmayar. Pelear con la esperanza de la vida eterna, la cual hemos recibido mediante la salvación de Cristo. No olvidemos, un hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe a fin de mantener la sana doctrina en la iglesia. Agradezcamos a Dios, hermanos. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por hablarnos a través de su palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que no debemos ser flexibles, sino que debemos pelear la buena batalla de la fe. Gracias por señalarnos a lo que debemos negarnos y por enseñarnos lo que debemos seguir, con el fin con que debemos pelear, y sobre todas las cosas por recordarnos que nuestra perspectiva no debe ser terrenal, debe ser divina. Lo alabamos y lo adoramos, amado Dios, por su palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús lo agradecemos, oh Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y el hermano continúa. Le damos gracias al Señor.